Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Me da mucho gusto tenerlos aquí en esta nueva emisión de su programa Senda Musical, un programa del Instituto Interdisciplinario de Música en combinación con la plataforma Mundo Holístico. Sean todos bienvenidos en esta nueva emisión este 16 de junio de 2020, un año bastante conflictuado y conflictivo para todos nosotros, para toda la sociedad, no solamente la sociedad mexicana, sino la sociedad de todo el mundo. Ustedes saben que el Instituto Interdisciplinario de Música es una institución con normatividad disciplinaria, con licenciatura, con maestría, con doctorado, con 18 especialidades, encargada también para el área de bebés, para el área de madres embarazadas, todas las personas que van a tener a su bebé y están embarazadas. Bueno, pues a lo mejor aquí tienen, si gustan, un lugar con nosotros en el Instituto Interdisciplinario de Música para poder tener una correcta estimulación y una relación más cerca entre el bebé y el papá y la mamá. También tenemos el área de niños desde los 4 años de edad hasta los 12 años de edad, que es el área número 2 en este instituto. El área número 3, que es el área como por pasatiempo, como por hobby, sin miras profesionales, eso sí, enseñanza muy profesionalizada, pero sin miras profesionales, sin límite de edad. O sea que si una persona tiene 70 u 80 años y tiene sus capacidades aún conscientes, bueno, pues a lo mejor quiere estudiar un instrumento, quiere estudiar canto y puede incursionar con nosotros dentro de nuestra plantilla laboral. El área 4, la carrera profesional en 12 niveles, con licenciatura, con maestría, con doctorado y aparte 18 especialidades. Recuerden que no es un sistema estilo conservatorio, sino que abordamos prácticamente todos los estilos y géneros de música, casi todos. Vemos jazz, vemos improvisación, vemos análisis, vemos teoría, lo clásico lo vemos de una manera muy seria hasta alto nivel, vemos música mexicana, de hecho tenemos una especialidad de música mexicana aquí en el instituto, vemos música tradicional, música internacional, música de todas las épocas, música antigua, música sacra, en fin, todo lo que ustedes quieran estudiar. El área 5, en el instituto, el área de discapacidad, el área para invidentes, para ciegos, también podemos recibir personas con Asperger, personas con hiperactividad, etcétera, etcétera. El área 6, la carrera técnico profesional en 4 niveles. Si ustedes gustan toda la música popular, el 95% de la música que vemos en esta área 6, carrera técnico profesional, es popular e internacional, pensada para incursionar en el campo laboral. Si ustedes quieren formar un trío, quieren formar un cuarteto, quieren formar un grupo musical, quieren entrar a trabajar en algún restaurante, amenizando, editar música, música por computadora, programas de edición, programas de composición, bueno, pues pueden inscribirse al área 6. Y el área 7 es un centro de investigación en donde, aparte de relacionar el instituto con capillas, con museos, con recintos que tienen que ver con toda la cultura mexicana, también tenemos el área de especialidad de pedagogía en genios, prodigios, niños cristal y inteligencias suprainteligentes. Bueno, pues yo los invito, Instituto Interdisciplinario de Música, síganos por redes, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por este programa Senda Musical, o bien a través del teléfono 55 43 15 94 28. Teléfono de atención a todo el público. Y vámonos directamente con nuestro tema del día de hoy. El tema, la coloración del sonido. Bueno, ¿qué es eso de la coloración del sonido? A lo mejor puede estar un poquito confuso este tema. Estamos hablando de pintura. Yo aquí en la mano tengo un bicoloria y me lo traje a propósito porque ahorita les voy a explicar por qué. ¿Estamos hablando de color, estamos hablando de pintura, estamos hablando de escultura o estamos hablando de música? No entiendo qué es eso de la coloración del sonido. Es un tema que se tiene que abordar a partir del 3º o 4º nivel de carrera profesional en adelante, cuando el oído ya está mucho más entrenado, cuando las manos y la psicomotricidad ya están mucho más desarrolladas, mucho más entrenadas y ya están cobrando un
un mayor mecanismo hacia la técnica trascendental en el instrumento que ustedes toquen, o bien hablando también de la voz, cuando la voz ya está mucho más madura, mucho más vocalizada. En los caballeros, el paso de la voz que se encuentra entre la nota fa y fa sostenido en el registro 6 ya está mucho más resuelto, ya la voz de cabeza ya suena mucho más madura, mucho más real, ya los graves ya suenan no tan roncos, sino ya suenan con mucho cuerpo, con una buena impostación y realización del sonido. Esto en el caso del canto. Pero bueno, vamos a explicar un poquito antes de adentrarnos en qué cosa es la coloración del sonido. Vamos a explicar terminología básica para aquellas personas que no han estudiado música. El sonido como tal. El sonido como tal tiene varias características. Una altura, que esto sería qué tan agudo o qué tan grave es el sonido. Entre más grave y más hablamos así, o la realización del sonido es mucho más grave en un piano o en un trombón, por ejemplo, pues estamos hablando de que tiene menor número de vibraciones y esto se mide por segundo. Cuando hablamos en un tono muy agudo y estamos hablando de esta manera, o las mujeres que tienen la voz de soprano o la voz de contralto, bueno, pues eso significa que tienen un mayor número de vibraciones por segundo de forma natural, y la forma de la emisión de cada aparato vocal es única y exclusiva. Aunque muchas personas sean tenores, aunque muchas damas sean contraaltos o sean sopranos, no nos vamos a encontrar una soprano idénticamente igual en su coloración de voz a otra, en todo el mundo, así la busquemos incansablemente. Si nosotros vamos a hablar con un caballero que tiene la voz muy ronca y tiene la voz de bajo profundo, que son muy difíciles de encontrar aquí en México, o en toda la región central calurosa del planeta, en todo el Ecuador, o en toda la parte norte de Ecuador, o en toda la parte sur de Ecuador, es muy difícil encontrar voces muy graves. Bueno, pues significa que esas voces hablan con un menor número de vibraciones por segundo. Entonces los sonidos como tal tienen una altura determinada, también una intensidad, qué tan fuerte o qué tan suave habla la persona. No simplemente lo hable, simplemente una guitarra, un piano, un saxofón, qué tan fuerte está tocando, qué tan suave está tocando. Es otra de las cualidades del sonido. ¿Qué tan largo es ese sonido? Es otra cualidad, es decir, la duración. Esta duración puede durar medio segundo, puede durar un segundo completo, puede durar segundo y medio, y en música no lo medimos en segundos, a menos que sea música contemporánea, porque ya hay escritura contemporánea que se escribe a base de segundos sobre la partitura, pero vamos a hablar de una escritura completamente tradicional. La medimos por pulsaciones y sería, por ejemplo, en tiempos, un tiempo, dos tiempos, tres tiempos, o bien por pulsos, un pulso, dos pulsos, tres pulsos, y es así como conformamos los compases en música. Compás de 2, compás de 3, compás de 4, y hay de 6, de 8, hasta de 16 tiempos por cada compás. Entonces los sonidos tienen una duración, y con estas cualidades del sonido nosotros podemos empezarlas a manejar de determinada manera para crear melodías, líneas melódicas, líneas de acompañamiento, armonías que suenan de una forma lógica, de una forma entendible, que llega directamente a la mente, al centro de las emociones del ser humano, y no solamente al centro de las emociones del ser humano, sino también a las plantas, también a los animales. De hecho, en otro programa ya habíamos hablado un poquito de esto, que si nosotros le ponemos a una plantita música de armonización, música en tonos mayores, música alegre, música de relajación, la plantita en automático comienza a ponerse, obviamente de forma gradual, comienza a ponerse más bonita, crece más rápido, tiene mayor volumen de clorofila, y esto incrementa que se ponga
ligeramente más verdosa. Bueno, entonces, como saben, la música es frecuencia vibracional. ¿Qué es la vibración como tal? La vibración como tal, bueno, pues es la materia prima con la que nosotros trabajamos en la música, pero vamos a explicarla de una forma un poquito más técnica, un poquito más física. Cuando yo palmeo, tengo un cuerpo y tengo otro, y estos cuerpos son sonoros y voy a palmear. Lo vuelvo a hacer. Ahora, cuando dos cuerpos ocasionan un choque o un golpe, empuja todas las partículas, tanto del mismo cuerpo sonoro como las partículas de aire o dentro del material en el que se encuentre. Esta vibración, este empuje de partículas que es la vibración, es en sí la materia con la que nosotros tratamos en música, nuestra materia prima. Y el sonido puede pasar a través del aire, a través del agua, a través de la materia sólida, a través del plasma. Obviamente que la velocidad con que se desplaza esta vibración en cada material pues es completamente distinta, obviamente por la constitución de cada una de las partículas, pero esto es frecuencia vibracional. Y la frecuencia vibracional la vamos a representar por una onda curva, así como esto. Es una onda curva. La parte de arriba la vamos a llamar crestas, la parte de abajo la vamos a llamar valles, y tenemos una línea de equilibrio. Y cuando esta curva pasa por esta línea de equilibrio, vamos midiendo el número de nodos, así es como se llama, nodos por segundo o vibraciones también por segundo. Entre más larga está la onda, bueno, pues es un sonido mucho más grave. Entre más reducida está la onda sonora, bueno, pues entonces es un sonido mucho más agudo. De hecho, recientemente me estaba diciendo una señora, yo no sé nada de música, pero de hecho, de estar escuchando tantos programas, ya puedo entender varios conceptos y eso me da mucho gusto. Créanme que a mí también me da mucho gusto el hecho de que puedan ustedes entender varios conceptos pensando en varias personas que no están estudiando música. Y bueno, hablando nuevamente de la onda sonora, cuando la onda está perfectamente equilibrada, tanto de arriba como abajo, en su línea de equilibrio, en sus nodos, perfectamente equilibrada, estamos hablando de sonido. Cuando la onda sonora está completamente desequilibrada, para arriba, para abajo, grande, etcétera, etcétera, como si un niño hubiera hecho rayones, por poner un ejemplo, estamos hablando de ruido, pero estamos hablando al final de cuentas de vibración. Vibración equilibrada, sonido, vibración desequilibrada, ruido. Bueno, pues la habilidad de un artista, la habilidad con la que nosotros trabajamos aquí en el Instituto Interdisciplinario de Música es la capacidad humana de tener el sonido y moldearlo de determinada manera para poder construir imágenes, para poder construir pensamientos a través de este orden lógico del sonido, para poder construir ideas que representen situaciones o bien emociones del ser humano, o representen algún panorama de la naturaleza, o representen alguna tragedia, algún desastre, alguna forma de lo que ustedes se puedan imaginar, así sea la idea más loca que ustedes puedan tener, entre comillas, obviamente. Eso se puede representar con música. ¿Cómo moldeamos nosotros la vibración entre lo que es lo fuerte, entre lo que es lo suave, entre lo que es lo alto, lo grave, la duración del sonido? ¿Y cómo vamos dándole esa textura al sonido? Es como nosotros le llamamos la coloración del sonido. Para que nosotros podamos tener esta onda sonora como tal,
Si nosotros escuchamos una simple nota en una guitarra, en un piano, van a observar, inclusive cuando ustedes están hablando, si tienen el oído con mucha atención, van a observar que sus sonidos no son lineales. Siempre hay una curvatura en cada sonido que ustedes están produciendo. De igual forma un instrumento musical, de igual forma un cantante cuando está cantando, de igual forma cualquier instrumento. Para poder tener esta onda curva, vamos a pensar en una nota, la nota do. Esa curvatura de la nota do, la onda sonora de la nota do, no está hecha de puro do, está hecha de muchísimas notitititas llamadas armónicos, llamadas sonidos concomitantes. Entonces, lo que estoy oyendo como una simple nota, ¿está hecha por más notas? Sí, de hecho, así está hecho todo el universo. Lo que nosotros estamos viendo como un simple punto, en su mínima expresión, está hecha por otras cosas más pequeñas. Eso que nosotros estamos viendo de una partícula más pequeña, a su vez, tiene más pequeñas las cosas. Entonces es un mundo multidimensional, multilateral, multiuniversal, y de igual forma es la música. Cuando nosotros damos un sonido, con la intención con la que nosotros estamos dándolo, que parte de nuestro sistema nervioso a la mera hora, y que estamos hablando de micro fracciones de segundo, es como vamos a generar esa gran cantidad de armónicos o no tantos armónicos. Y la generación de muchos o pocos armónicos va causando lo que se llama la coloración del sonido. Cuando estamos hablando en las clases en el Instituto Interdisciplinario de Música, ¿qué es la coloración del sonido? Yo me traigo este bicolor, y este bicolor, que ahora lo estoy usando con ustedes aquí en el programa de Senda Musical, lo uso en mis clases para explicar esto que es la coloración del sonido. Y les digo, miren que aquí aparentemente es un bicolor porque pinta gris y pinta rojo. Pero si ustedes observan este bicolor, la parte de gris nos la pintaron por fuera de color amarillo. Y aparte, entre el amarillo y la punta gris, tenemos otro color madera, que es un color como cafecito, un poquito como cremita. Y de este lado, el rojo, la punta, es un rojo mucho más suave, y por aquí por fuera nos lo pintaron un rojo un poco más oscuro, más cenizo, y esta parte entre la punta y el color está a pesar de que es la misma madera, como que tiene una diferencia entre esta parte y esta otra parte, pensando que es la misma madera. Y de hecho yo les pido un bicolor para poder entender lo que es la coloración del sonido en la clase, cuando estamos tratando técnica e interpretación del instrumento, directamente sobre la técnica, directamente sobre escalas, directamente sobre alguna obra en su interpretación. Y ellos comienzan, o los alumnos comienzan a valorar las micro y macro sutilezas que tenemos en un simple bicolor, y luego lo pasamos a todo nuestro entorno. Aquí en el estudio yo tengo un sinfín de gamas de colores, simplemente desde la cámara que estoy viéndolos a ustedes, el equipo como tal, todo el equipo de producción que está aquí, el cuarto como tal, este micrófono, el espacio mismo que está generando junto con la luz una gama inmensa de colores, y toda esa gama inmensa de colores recrean una atmósfera, y esta atmósfera a su vez implícitamente es una dimensión, es decir, un lugar específico. Y así como es este lugar con esta gama de colores, así nos vamos a imaginar que es nuestra obra de arte musical. Nuestra obra de arte musical tiene que contener esta misma coloración y gama de sonidos de forma implícita, pero tienen que ser sonidos lógicos, sonidos ordenados. Es decir,
Vamos a pensar que a través de nuestro impulso nervioso, cuando estamos haciendo música, la parte de la línea melódica, vamos a pensar como si fuera un rojo, y un rojo fuerte con toda su gama de rojos y microtonalidades dentro del rojo mismo. Vamos a pensar que la parte de abajo o la parte intermedia, la parte del acompañamiento, la vamos a dividir en dos partes. Parte A y parte B. La parte B va a ser como este bicolor, una gama de grises que no van a opacar al color rojo. Es decir, que mi gama de sonidos que tienen la parte A de mi acompañamiento tiene que estar en otro plano dimensional, con otra textura del sonido. Y la parte B, que es la parte más alejada, la parte de sustento armónico, la parte más alejada de mi melodía, y esto está puesto así, melodía, aquí en medio tenemos a la parte A de acompañamiento y la parte B. La parte B a lo mejor es la parte más ronca, más oscura, y a esto le vamos a dar otra textura, como si en vez de sonido estuviéramos pintando un cuadro. Cuando nosotros visitamos un museo, y que seguramente la mayoría de ustedes han visitado un museo, y ven pinturas a su alrededor, van a ver en una simple pintura, que es un plano dimensional, cómo a través de los trazos y cómo a través del color podemos formar dimensiones extras como si no fuera una superficie plana, como si fuera inclusive de forma infinita. Y esto recrea nuestra mente, recrea las partes visuales de nuestro cerebro y le da a nuestra imaginación una esfera, una dimensión y a la vez de forma implícita un sentir mismo. Yo quiero que escuchemos aquí en el programa de Senda Musical una obra de un compositor que se llama Mussorgsky, compositor de la primera mitad del siglo XX, que estuvo pensando en esto de lo que nosotros estamos hablando, en un museo, en una exposición, y su obra así se llama, Cuadros de una exposición de Mussorgsky. Es una obra que no tiene tanta nota como por ejemplo un concierto de Rachmaninoff o el concierto de violín de Tchaikovsky, que está repleto de notas, pero los cuadros de una exposición de Mussorgsky está pensado en recrear con sonidos eso mismo, unos diferentes cuadros, y la obra como tal está estructurada de determinada manera a generar estos cuadros. Yo considero que es una obra de alto nivel técnico e interpretativo, no por la grandísima cantidad de notas que tiene, sino porque debe de ser el artista tan sensible en sus micro y macro movimientos psicomotrices que estén generando en su mente imágenes para poder modelar el sonido, modelar como si fuera un arquitecto o un escultor, modelar el sonido para poder generar dentro de esta ambientación una imagen sonora. Vamos a escuchar un poquito, yo se los dejo aquí en el programa, obviamente no podemos escucharlo todo porque si no, no hacemos el programa, pero se los dejo como un ejemplo, cuadros de una exposición de Mussorgsky. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a explicar esto con el bicolor que yo estoy manejando como ejemplo. Aquí tenemos a la trompeta que va llevando la melodía principal. Esta trompeta es como si fuera la punta del bicolor. La melodía principal, lo que más tiene brillo. Pero dentro de esta gama de rojos,
tenemos de refuerzo a los demás metales. Si ustedes observan, los demás metales, a pesar de que son muchos, están en este nivel y no tapan la línea melódica de un solo instrumento que es la trompeta. Todo esto representa la línea principal como tal, así como se oye de brillante, no solamente por ser la trompeta, sino la gama de coloración de todos los armónicos que está el intérprete tratando de hacer, le están secundando los diferentes instrumentos de la misma familia, que son los metales. Volvamos a escuchar un poquito desde el principio, nuevamente, para que vean este ejemplo con este bicolor. Y que además me parece que el director de orquesta, desde una perspectiva muy técnica, muy firme, pero también muy serena, está dando la realización del carácter mismo como tal de la obra. Entonces, la vibración, la intensidad, la altura, la duración de los sonidos tiene que estar perfectamente analizada para saber dentro de esta, y así se llama, densidad sonora, cómo lo estoy manejando y cómo estoy recreando en un ambiente de espacio imágenes que en vez de utilizar pintura como lo hace un pintor, estoy utilizando otro tipo de materia prima que es el sonido. Pero si se dan cuenta, es exactamente lo mismo la música a la pintura. Instituto Interdisciplinario de Música, yo soy el maestro Sergio Aguirre, director del instituto, y estoy hablando de la coloración del sonido. Voy a un corte y regreso. No se vayan, aún hay más. Instituto Interdisciplinario de Música, me encuentro hablando de lo que es la coloración del sonido desde una perspectiva básica y elemental de interpretación. Ahora bien, esta conformación de elementos del sonido tiene que dar como resultado una imagen o bien una realidad sonora. La audición que nosotros tenemos a la hora de estar tocando y a la hora de escuchar. Y cabe mencionar una diferencia.
Los intérpretes, cuando estamos tocando, no estamos escuchando el sonido exactamente igual a como lo escucha el oyente, porque nuestro instrumento está muy cerca, porque la propagación del sonido ya pasó 1 metro, 2 metros, 10 metros, 20 metros, porque nosotros estamos concentrados en tantos elementos que no es posible escuchar el sonido como lo está oyendo la persona que nos está apreciando del otro lado. La audición, la percepción misma del sonido, la intuición del sonido y la realización del sonido son las partes que conforman dos cosas muy importantes, ya sea la imagen sonora que se genera en nuestro cerebro y en nuestras emociones, o bien la realidad sonora que se genera en el cerebro en nuestras emociones. Es indispensable y es responsabilidad también del intérprete y también del compositor generar estas micro y macro sutilezas de matiz para poderle dar al oyente una realidad mucho más exacta de lo que el autor quería como primera instancia o quería desde su esencia prístina, esto es decir, desde su primera esencia de composición y de creación. Entonces vamos construyendo con esta materia prima que se llama el sonido, que se llama la vibración, vamos construyendo la imagen del sonido. La imagen del sonido contiene muchísimos micros y macros tonalidades de matiz implícitos. La estructura de la temática, como lo estábamos viendo ahorita en cuadros de una exposición de Mussorgsky, lo que es la línea principal, lo que son las partes secundarias, lo que son las partes de apoyo, las partes armónicas en otra textura y en otro matiz. Algo que en lo particular, como intérprete que soy, me ayudó y me ha ayudado mucho a entender lo que es la igualdad del sonido y a estudiar lo que es la técnica de coloración, es esto, tal y como lo hace un pintor o alguien que está estudiando clase de dibujo técnico. Por cierto, tenemos clase de dibujo técnico, dibujo artístico en el instituto, en el área 3, por si ustedes gustan. Ponemos nuestra mano así, con la pura muñeca, y empezamos a hacer puntitos. Nuestros puntitos tienen que salir perfectamente parejitos en la dimensión en la que nosotros queremos estar. Queremos hacer una base de acompañamiento mucho más grande, tengo que aumentar el peso y entonces mis puntos salen un poquito más redonditos, más gorditos, más hechos con más uniformidad. Este microtoque que yo he tenido que estudiar en ambas manos y que se llama la técnica del puntillismo, y que con la técnica del puntillismo las personas que estudian dibujo hacen verdaderamente obras de arte, hacen cuadros, hacen imágenes, hacen bustos, hacen muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque tienen la precisión en psicomotricidad fina de poder hacerlo desde lo mínimo, el más sutil puntito, hasta el puntito más gordito que pueden generar. Nosotros como intérpretes o a los alumnos cuando ya están en este nivel les encargo que me entreguen hojas de puntillismo y luego me dicen, ¿y eso para qué? Cuando les estoy explicando todo este panorama que les estoy explicando a ustedes ahora, los alumnos comienzan a hacer técnica de puntillismo y con estas micro sutilezas las pasan al instrumento y se dan cuenta de un mundo tan sutil pero tan infinito que estaban haciendo y por consiguiente destapan sus oídos a micro y macro sutilezas de calidad del sonido. Yo les recomiendo a ustedes maestros
o bien alumnos que ya están a partir del tercer o cuarto nivel de carrera profesional, que empiecen a estudiar técnica de puntillismo desde una perspectiva sonora dimensional y van a ver cómo van a mejorar increíblemente la pulsación y la psicomotricidad dentro de su ejecución y dentro de su técnica propia. Asimismo, podemos tener sutilezas, por poner un ejemplo, 10 puntitos iguales y uno más gordo. 10 puntitos iguales y uno más gordo. O viceversa, 10 puntitos gordos y uno muy suave, muy tenue. 10 puntitos gordos y uno muy suave y uno muy tenue. ¿Por qué? Porque la rítmica en la música también funciona de esta manera. Hay notas que son sobreacentuadas, hay notas que tienen una acentuación natural, hay notas que no deben de ser acentuadas. Y cuando nosotros poseemos en los cantantes el control técnico para poder dar esas líneas melódicas con la acentuación correcta y el color correcto, o en el instrumento, en el arco para los que están estudiando violín o violonchelo, en el piano, sobre los dedos, los que estamos estudiando el piano, en el instrumento que tú estés ejecutando, no importa, inclusive si es una flauta, si es un clarinete, si es una trompeta como la que acabamos de ver ahorita en los cuadros de una exposición de Mussorgsky. Esto es poder tener la acentuación dentro de la coloración correcta. A su vez, ¿qué puntito puedo unir con cuál? ¿Qué puntito lo desligo? Vamos a poner un ejemplo. 4 puntitos los uno lo dejo al aire libre, nuevamente 4 puntitos, uno lo dejo y así sucesivamente pueden surgir muchísimas calidades o formas de unir y desunir los sonidos. A esto se le llama articulación. Cuando nosotros manejamos la coloración dentro de la articulación o bien dentro de la misma acentuación, bueno, pues tenemos un control técnico e interpretativo verdaderamente exquisito. Y hablando de interpretaciones exquisitas, yo nuevamente quiero poner, como en programas anteriores, a un intérprete de primerísimo nivel que entendía muy bien esto que estoy hablando y lo manejaba sobre las obras de una forma verdaderamente extraordinaria. El pianista Claudio Arrau. De Claudio Arrau, una vez le hicieron una entrevista y le dijeron: oiga, maestro, es que esta obra como tal es casi perfecta. Es como si todo el equilibrio sonoro de armónicos, de dimensión, no hubiera podido quedar mejor. Ya está más que mejor. Le ponemos 10 de calificación. ¿Cómo le hizo para lograr un equilibrio tan perfecto, tan finamente exquisito para los oídos entrenados musicalmente? ¿Cómo le hizo para poder sacar toda esa gama de coloraciones en pocos segundos, así realizándolo? Y él mismo dijo: no tengo contestación, son momentos de iluminación, es parte del estudio, es parte de entender la obra, no puedo contestarles más, es simplemente entender la obra y generar la imagen como lo que es Debussy. Vamos a poner de Claudio Arrau los preludios de Claude Debussy. Claude Debussy, compositor finales del siglo XIX, compositor impresionista francés. Escuchen esa base y esas micro sutilezas hacia arriba sobre la melodía. Ahora bien, también se los dejo de ejemplo
para que lo oigan con mucha calma. Escuchar esta música no es propia para escucharla en el carro mientras ustedes van estresados manejando por el periférico. No, es propia para escucharla una tarde, sentados en un buen sofá, al lado de una copa de agua, tomando agua o tomando vino, tomando la bebida de su preferencia, con un análisis crítico y dejando echar volar la imaginación. Pensando en esto que les estoy diciendo. Tengo la base armónica bajo una coloración y sobre esto estoy construyendo todas las demás micro sutilezas de coloración. Los preludios de Debussy prácticamente es una puerta abierta al siglo XX por su estructura armónica, por su estructura de composición, por su análisis, por muchos factores, pero independientemente de eso, poder tocar preludios de Debussy es generar esta imagen dimensional sonora de coloración sobre la música que podría representar, echando a volar un poquito la imaginación, algún lugar en la naturaleza, alguna situación muy tranquila, con ustedes allí presentes. En fin, se puede hablar de esto en un mundo casi infinito. La imaginación creativa, la inspiración y la expiración son una misma unidad de interpretación. La imaginación creativa es generar esta imagen sonora en nuestra mente y reproducirla a través del instrumento y a través de la partitura para poder crear en el instante este pensamiento a través de las manos, a través de la voz y proyectarlo a nuestro público o al micrófono si estamos grabando en un estudio de grabación, que parte en conjunción junto con esta inspiración, y la inspiración no es otra cosa más que acceder al nivel de frecuencia vibracional que se requiere para poder lograrlo, junto con esta expiración, este soltar el pensamiento libre con fluidez dentro de cada nota, dentro de cada frase, dentro de cada compás que nosotros estamos realizando. La ejecución y la realización de cada obra, como puede ser los preludios de Debussy tocados por Claudio Arrau, son tres imágenes o tres momentos de pensamiento implícitos: el pasado, el presente y el futuro. Muchas veces he escuchado y me han comentado: ¿qué estás pensando cuando estás tocando? ¿O qué está pensando un intérprete cuando se ve tan concentrado, tan metido? ¿Qué está vibrando? Está pensando en tres cosas simultáneas, que a lo mejor puede ser muy consciente o ya tan estudiado de forma inconsciente. Está pensando en el pasado, está pensando en el presente y está pensando de forma implícita en el futuro. En el pasado genera de forma anticipada la nota que va a tocar. En el presente, la nota que está tocando y que está sonando, pero a su vez, esta nota que tocó lo lleva de forma implícita o lo precede a otra que ahí viene y que con esta misma nota presente está preparando una tercera o segunda nota. Una mente musical es una mente que está entrenada para estar de forma, entre comillas, obviamente, porque de este presente no nos podemos librar, de forma pasada, presente y futura en una misma esencia o en un mismo instante de tiempo presente, generando a través de esta percepción, generando a través de esta audición, intuición y realización de la música, una imagen de color que representa a su vez un ambiente,
una emoción específica, una realidad, un carácter implícito. Escuchemos ahora de orquesta una obra que tiene que tener por voluntad propia, porque así fue creada, esta micro y macro coloración en el sonido, pero aquí sí hay una alta complejidad técnica por tanta nota. Estamos hablando del compositor Stravinsky, compositor del siglo XX, y una de sus obras más representativas para orquesta, La consagración de la primavera. Ustedes escúchenlo los pocos segundos que podemos escucharlo, y se los dejo como propuesta en YouTube. Escúchenlo desde una perspectiva de juicio. Vamos a avanzar un poquito más en el video de los 56 porque esa es la introducción. Vamos a ponerle por aquí, por donde están los 10 más o menos, por ahí. A ver. No, ahí está. Vamos a regresarnos un poquito, los 5, a ver. Si cerráramos nuestros ojos y no vemos la orquesta porque nos distrae visualmente toda esta imagen y no vemos al director lo que está pasando, cerramos nuestros ojos y dejamos fluir nuestra imaginación a través de la percepción, bueno, pues lo que va a pasar es que nuestra mente va a comenzar a generar imágenes o una historia, o se va a dejar llevar hacia algo que nosotros podemos estar en ese momento, y que obviamente para cada persona en ese momento puede ser completamente distinto. Vamos ahora a avanzar otro poquito por acá. Si ustedes estuvieran trabajando para ponerle una escenografía o hacer mismo una película con esta música, ¿qué se les ocurriría poner? Ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la textura orquestal. Es decir, la densidad del tejido musical, que es así como se entiende en palabras. Esto es densidad del tejido musical. Todo el cúmulo de instrumentos junto con el cúmulo de melodías o de partes, desde la parte más principal hasta la parte más subordinada, junto con toda la instrumentación, es la densidad del tejido musical que converge, como lo estamos viendo, la propia instrumentación, también la velocidad de los sonidos que dan y reiteran un carácter propio de cada frase, de cada melodía, de la obra en sí y de cada una de sus partes de la obra. A esto que estoy hablando se le conoce en música como la dimensión sonora. Yo le pregunté una vez a una maestra, oiga maestra, ¿en concierto se puede tocar de memoria o puedo leer cuando era yo estudiante o importa? Y me contestó de una manera muy profesional y muy acertada. No me importa si lo haces de memoria o lo haces leyendo, mientras tú me des la dimensión sonora junto con el carácter de la obra que yo quiero. Puedes tocar de memoria y no generar la dimensión sonora que quiero. Puedes estarlo leyendo y tampoco generar la dimensión sonora. Tu obra de arte no sirvió. Ya sea que lo hagas de memoria o lo hagas leído, pero tienes que generar esa dimensión, esa imagen sonora que representa una época, que representa una imagen, una
un algo. Ese algo es lo que a mí me interesa escuchar y saber cómo lo haces. Vamos a poner otro ejemplo. Esto es la Sinfonía número 5 de un compositor también contemporáneo, Mahler. En donde también la masa orquestal está reiterando otra calidad de sonido con otros armónicos propio de este compositor. Vamos a escuchar un poquito a Gustav Mahler. Sinfonía número 5, y además me parece que está muy bien hecha, muy bien dirigida, muy técnica, pero muy armada dentro de lo estético, dentro de la belleza musical. Sale el director y vean toda la cantidad de músicos que hay. Dirigiendo sin batuta, vean la sensibilidad de sus manos y enlácenlo con lo que están oyendo. Nuevamente la trompeta por encima y toda la masa orquestal por debajo de la melodía principal, que es esto que estamos viendo como el bicolor. Cuando estoy enseñando a mis alumnos este bicolor bajo la textura y la coloración propia, yo les recuerdo una cosa a mis alumnos, que el virtuosismo no es quien toca más rápido, no es quien tiene más habilidad en los dedos para tocar más notas por minuto, no es a ver quién toca más fuerte o a ver quién toca más suavecito y más claro. El virtuosismo en un artista es qué tanta capacidad tiene a través de todo el desarrollo técnico y de sus manos o de la voz para poder generar esta belleza y esta imagen sonora que se requiere conforme a la obra cuando fue compuesta, conforme a la historia de la música, etc. Llegar a un equilibrio casi perfecto. Les quiero poner ahora una película. Esto es Karate Kid, ustedes la van a recordar, cuando la niña va a hacer su audición para entrar a una escuela profesional. No está tocando tantas notas, pero está generando justo la cantidad exacta de armónicos en el violín, y que de hecho ahorita lo van a ver, hasta en el jurado se sorprenden y se quedan así, porque está logrando una dimensión sonora casi perfecta o perfecta conforme a lo que quiero. Eso es verdaderamente tener un talento musical. Escuchemos un poquito. Karate Kid, violín. Sus papás esperando a que toque. Recuerdo que me dijo una vez un maestro, tienes que trabajar el sonido incansablemente hasta que logres o tengas la habilidad de tocar el alma humana. Eso es un verdadero intérprete. Instituto Interdisciplinario de Música. Sobre este tema nos podemos extender muchas y muchas horas y podemos dar muchos ejemplos. Sin embargo, yo se los dejo
aquí en el programa para que ustedes busquen en YouTube las obras que acabo de mencionarles, ya bajo un sentido crítico, analítico, musical. Búsquenos por redes www.iim.mx 55 43 15 94 28. Por cierto, estamos en inscripciones abiertas, a pesar de que todavía no abrimos las instalaciones del instituto. Todos estamos en línea por contingencia sanitaria. Yo los espero y nos vemos en Instituto Interdisciplinario de Música. Hasta la próxima.